Buen día, el día de hoy vamos a comenzar con los inmunorepasos del bloque 2. El primer tema con el cual vamos a iniciar estos van a ser los anticuerpos. Entonces, para comenzar vamos a definir qué es un anticuerpo. Los anticuerpos van a ser proteínas que se van a encontrar circulantes. Estas van a ser producidas posterior a la exposición a un antígeno. Por lo tanto, estas van a ser una parte fundamental de la inmunidad adaptativa humoral, ya que le confiere tanto una mayor diversidad y una mayor especificidad. Ahora bien, ¿dónde podemos localizar estos anticuerpos? Como tal, su localización varía ya sea que se encuentren en la membrana celular o que se encuentren en una forma secretada, ya sea en sangre, en mucosas o como tal en las secreciones de estas. Para comenzar a hablar de los anticuerpos, hay que definir qué partes o cómo está constituido un anticuerpo. Para ello, vamos a ver que los dominios de inmunoglobulinas van a estar conformados por alrededor de 110 aminoácidos, así como dos láminas legadas en beta, con la presencia de 3 a 5 hélices que van a estar unidas por sí mismas a través de enlaces disulfuro. Entonces, para ejemplificar un poco de esto, vamos a ver que, digamos que están así, las hélices, y la unión entre cada una de estas va a ser por enlaces disulfuro. Esto es lo que corresponde a un dominio de inmunoglobulina. Ahora bien, ¿cómo podemos dividir a los anticuerpos por las partes que lo conforman? En este caso vamos a tener distintos dominios. Vamos a ponerlo de color más claro. Este serían los dominios constantes, que normalmente estos tienen la característica de ser carboxiloterminales, como también la presencia de dominios variables. Estos dominios van a tener la característica de ser aminoterminales. Dentro de los dominios variables, también tenemos unos dominios que son conocidos como dominios hipervariables. Estos dominios hipervariables van a tener otro nombre y se van a conocer como regiones determinantes de complementariedad o CDRs. Estos van a estar compuestos por alrededor de cadenas de 10 aminoácidos. Y vamos a tener que son tres. Los conocemos como CDR1, CDR2 y CDR3. Entonces,
Viendo en el esquema que tenemos aquí al lado de una inmunoglobulina, ¿cuáles de estos serían los dominios constantes? Bueno, por ejemplo, los vamos a ejemplificar con una C. Los dominios constantes son todos estos, constante, constante. Pero recordemos que también tenemos dominios variables. En el caso de los dominios variables, serían los que se encuentran más a las orillas. Y las regiones determinantes de complementariedad son tres y se encuentran en esta región variable tanto de las cadenas pesadas como de las cadenas ligeras. Ahora bien, además de dominios en una inmunoglobulina, también vamos a tener cadenas. Lo vamos a colocar de color. Vamos a tener cadenas, pero las cadenas de igual manera las vamos a dividir en dos, como cadenas ligeras. En este caso, las cadenas ligeras van a estar conformadas por estas dos de aquí. Entonces, si se quieren acordar por ligero, van a ser porque este cachito está más pequeño. Entonces, estas son las cadenas ligeras. Vamos a colocar una L de ligera. Mientras tanto, también tenemos lo contrario, que serían cadenas pesadas. Las cadenas pesadas van a ser tanto estas en medio como estas dos de aquí abajo. Y las ejemplificamos con una H. Entonces, son pesadas, mientras que estas de aquí al lado son ligeras, ¿ok? Entonces, si tuviéramos que ejemplificar cómo se verían, las cadenas ligeras serían los dos palitos de las orillas y las cadenas pesadas son lo del centro, ¿ok? En el caso del dominio constante, serían un cachito de esto. Dominios variables serían solamente los extremos. Y los hipervariables serían las pestañitas que tenemos a las orillas. ¿Ok? Además de estas partes, vamos a tener también una región de bisagra. Esta bisagra. La bisagra es importante porque le confiere una mayor flexibilidad a las inmunoglobulinas. Flexibilidad. Aunque existen dos tipos de inmunoglobulinas que no van a tener la presencia como tal de esta, siendo estas tanto la IgE como la IgM. ¿Ok? La bisagra también permitió estudiar estos anticuerpos de una manera un poco diferente a través del uso de enzimas. Tenemos dos enzimas que participan de manera relevante en este proceso, que son tanto, nos pondremos de rojo, la papaína como la pepsina. Estas enzimas, como bien dice su nombre, su función consiste en romper esta inmunoglobulina. Por lo tanto, van a tener como una función así como de tijeritas, pero la diferencia de ambas es dónde va a ser el corte. En el caso de la papaína, el corte va a ser por encima de la bisagra. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? En este caso, si hacemos el corte por encima de la bisagra, aquí nos quedarían dos partes que reconozcan al antígeno y una parte que sea reconocida y que se unan a los receptores. Entonces, ¿pero qué es FAB y qué es FC? Bueno, aparte de la división que hay entre dominios y cadenas, también nosotros lo podemos dividir en fracciones. ¿Ok? Las partes que se encargan, vamos a colocarla aquí, las partes que se encargan del reconocimiento del antígeno lo vamos a conocer como fracción de unión al antígeno.
o FA. También hay mayúsculas. FA. Mientras que la parte que permite que esta inmunoglobulina sea reconocida por receptores, que sería todo esto, lo vamos a conocer como fracción cristalizable. Entonces, la papaína lo que hace es cortar esta bisagra y nos quedan entonces dos porciones FAB, mientras que una sola de fracción cristalizable. La papaína corta aquí. Mientras tanto, la pepsina lo que hace es corta por debajo de esta bisagra y como resultado nos quedaría algo como esto. Y un poquito así. Aquí abajo quedan los enlaces disulfuro intactos y lo podemos representar como FAB' sobre 2. ¿Ok? Estos son los resultados que tiene la acción de estas enzimas. Entonces, ya que vimos que tenemos tanto dominios como fracciones y cadenas, y que estas están unidas a través de una bisagra, perdón, ahora sí podemos ver qué de estas partes son importantes. Como ya habíamos dicho, la fracción de unión al antígeno va a ser sobre todo estas partes variantes de la inmunoglobulina, pero lo que más va a reconocer van a ser las regiones determinantes de complementariedad. Supongamos que nuestras manos son solo 3 dedos, nuestras manos son las regiones determinantes de complementariedad y una botella es, por ejemplo, nuestro antígeno. Entonces, lo que reconoce principalmente al antígeno van a ser estos CDRs. El que más va a estar específico, el que más va a estar estudiado, el que le confiere una mayor variabilidad a esta inmunoglobulina va a ser CDR3. Este le confiere una mayor variabilidad. Es decir, que puede cambiar tantas veces que puedo reconocer muchísimas cosas. Entonces, ya que vimos cómo está conformada una inmunoglobulina, vamos a ver cuáles son las características o las propiedades que tienen estas propiedades. Las propiedades las podemos dividir en tres. El primero de ellos se conoce como halotipo. El halotipo lo definimos como aquellas diferencias que existen en un mismo gen en individuos de una misma población, los cuales codifican los dominios, vamos a ponerlo del mismo color, codifican los dominios constantes de ambas cadenas. Es más fácil, en la imagen de al lado vamos a tener todos estos dominios constantes y entonces alotipos son las diferencias en este gen en individuos de una misma población que codifican dominios constantes. ¿Ok? Muy bien. El siguiente concepto que tenemos es el de idiotipo. El idiotipo lo podemos definir como las diferencias en las regiones determinantes de complementariedad
CDRs. Por lo tanto, van a ser las diferencias que hay en estas zonas de reconocimiento para el antígeno. Aquel antígeno. ¿Sí? Entonces serían estas zonas de aquí. ¿Sí? Y como ya habíamos visto, CDR3 va a ser el que va a conferir una mayor variabilidad. El tercer concepto importante que debemos conocer es el de isotipo. El isotipo va a estar determinado por una secuencia de aminoácidos por de ácidos del dominio constante. Entonces, de igual manera va a ser el dominio constante y va a ser aquella secuencia que nos brinde las clases. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, si mi secuencia de aminoácidos me dice que se relaciona con una clase alfa, por ejemplo, esto se va a traducir en que la cadena pesada sea para la formación de una inmunoglobulina A. En cambio, por ejemplo, si tengo o si codifico para una delta, vamos a tener que la cadena pesada va a ser de una IgD. Si tengo una gamma, va a ser de IgG. Si tengo una mu, va a ser de IgM. Si tengo una epsilon, va a ser de IgE. Y aquí es donde nos dan las clases que vamos a tener de inmunoglobulinas en el cuerpo humano. Son las más importantes, tanto IgA, D, G, M y E. Sin embargo, no solamente las cadenas pesadas van a tener este isotipo, sino que también las cadenas ligeras van a estar cambiando. En el caso de las cadenas ligeras solamente tenemos dos, que van a ser kappa y lambda. Kappa va a estar presente en un 60% de las ocasiones y lambda en un 40% de las veces. Y ahora bien, no se puede tener dos cadenas diferentes. Si mi inmunoglobulina ya codificó para una capa, se va a quedar en capa. No vamos a tener capa lambda, no. Van a ser dos cadenas ligeras capa. Y en cambio, si lo hizo para lambda, van a ser dos lambda. No se puede combinar de capa y lambda. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el isotipo. Ahora bien, ya que vimos estos conceptos relevantes de los anticuerpos, ahora sí podemos ver qué funciones biológicas van a tener. Las principales funciones que tenemos van a ser la de neutralización, la cual se traduce como un bloqueo en la entrada de patógenos a las células. Por ejemplo, va entrando un microorganismo y lo que van a hacer las inmunoglobulinas es parar. Oye, espera, no puedes pasar por aquí. Entonces sirve como un bloqueo, ¿de acuerdo? Pero no solamente con los microorganismos, sino también algunas proteínas que provengan de ellos, por ejemplo, o algunas toxinas, ¿de acuerdo? Eso es lo que es la neutralización. Las inmunoglobulinas se unen a estos componentes y evitan la entrada de las células y posteriormente el daño a las mismas. Otro de los puntos importantes a los que favorece las inmunoglobulinas, los anticuerpos, va a ser la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos.
¿ok? Normalmente, cuando tenemos la presencia de ya sea células tumorales o células infectadas, estas van a tener la unión de algunos anticuerpos de superficie. Entonces, supongamos, aquí tenemos una célula infectada, una célula tumoral, y se le pega, sería de este lado, se le pega una inmunoglobulina. Esta va a ser reconocida por los receptores de FC por medio de la fracción cristalizable. Entonces, unión del antígeno, fracción cristalizable, se une al receptor FC o FcRn, en el caso de las células NK, por ejemplo, en el CD16, y esto provoca la liberación de proteínas citotóxicas, como vimos en el tema de citotoxicidad. Otra de las funciones importantes que van a tener los anticuerpos va a ser la de opsonización. La fracción de unión al antígeno reconoce al antígeno, mientras que la fracción cristalizable se va a unir a receptores para FC presentes en células. Entonces aquí se están viendo y este es un receptor para FC. Sobre todo, pues aquí nos interesa que sean células fagocíticas. Por lo tanto, favorece la fagocitosis y en el caso de algunos granulocitos, favorece pues su desgranulación. La siguiente función relevante que tenemos es la de aglutinación. En este caso vamos a tener que los anticuerpos tienen distintos sitios de unión al antígeno. Entonces, estos comienzan a hacer redecillas. Supongamos que yo soy una IgG y tengo dos sitios de unión al antígeno. Así queda la IgG. Pero no siempre pasa esto. Por ejemplo, tenemos algunas otras inmunoglobulinas, como lo es la IgA, que se encuentra en una forma dimérica, o la IgM, que es pentamérica. Entonces, no solamente van a tener dos sitios de unión, sino que van a tener más. En el caso de la IgA tiene 4, en el caso de la IgM, como es pentamérica, tiene 10, y así se va, ¿no? Entonces, estos pueden unirse a los antígenos y forman redes. Estas redes lo que hacen es finalmente atrapar al agente extraño, en este caso pues al patógeno. Y tiene una función muy similar a la de un coágulo. Otra de las funciones que tenemos relevantes que habíamos visto en el sistema de complemento es la de la activación de este, principalmente por la vía clásica. Ya que recordemos que, por ejemplo, la IgG o la IgM se unen a estos microorganismos o a estos agentes extraños y activan esta vía por medio de C1Q. C1Q se une a la fracción cristalizable de estas inmunoglobulinas y pues comienza toda esta vía del complemento. Y por último tenemos el de granulación. Por ejemplo, las que más van a participar son IgE o IgA, presentes en secreciones y en mucosas, y los receptores para FC van a estar presentes en granulocitos. Su unión con este FC va a provocar la degranulación. ¿Ok? Esas son las principales funciones. Ahora, hablando más detalladamente de cada una de las inmunoglobulinas, vamos a tener que estas van a ser reconocidas por distintos receptores. En el caso de la IgG, esta va a ser la más común en suero.
va a participar en una respuesta secundaria y vamos a tener distintos tipos, desde la IG1 hasta la IgG4. Los receptores que van a estar reconociendo esta van a ser los Fc gamma R. Tenemos Fc gamma R1, el cual es un, o CD64, el cual es un receptor de alta afinidad. Va a reconocer sobre todo a IgG1 e IgG3 y normalmente se van a expresar en la mayoría de células, a excepción de los linfocitos T maduros. Tenemos, por ejemplo, al siguiente que sería IFC gamma R2 o CD32, el cual es un receptor que se va a dividir en dos, Fc gamma R2A y Fc gamma R2B. El A es de alta afinidad y va a ser activador. En el caso del B, es un receptor inhibidor y su función principal es limitar o evitar que el linfocito B, tanto el linfocito B como las células dendríticas y los macrófagos respondan en exceso. Inhibe estas. Vamos a poner aquí, inhibe estas. Y por último tenemos el Fc gamma R3. Este receptor, también conocido como CD16, lo vemos sobre todo en citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Vamos a ver que también tiene una función activadora de baja afinidad y todos estos van a cumplir con una función de fagocitosis, dependiendo obviamente de la célula en la cual se encuentren, de degranulación y citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. A veces sí. Pero no son todos los que reconocen a la inmunoglobulina G. También tenemos uno muy importante que va a participar en la etapa fetal. Lo vamos a conocer como FcRn, receptor de la fracción Fc, pero neonatal. ¿De acuerdo? Este va a permitir el paso de la inmunoglobulina G a través de la placenta y confiere cierta protección en esta etapa de crecimiento. Está presente sobre todo en células epiteliales y células endoteliales de recién nacido. Del recién nacido. La siguiente inmunoglobulina que vamos a ver es la IgD. Esta inmunoglobulina D es la menos abundante en la sangre. Normalmente se encuentra en secreciones, pero de tracto respiratorio superior, y su función es principalmente la activación de células. Por ejemplo, ya sea desde la liberación de péptidos antimicrobianos y de citocinas. Como tal, esta no está tan estudiada, por lo tanto vamos a omitir sus receptores, pero quédense con esta función. Es la menos abundante y se encuentra principalmente en secreciones de tracto respiratorio superior. La siguiente inmunoglobulina es la IgE. Esta es muy importante ya que participa en la respuesta contra el miltos. Secundariamente, también va a participar en las enfermedades alérgicas. Su receptor es el Fc epsilon R. Vamos a tener tanto R1 como R2. En el caso del R1 va a ser un receptor activador de alta afinidad
que se va a encontrar presente principalmente, por ejemplo, en mastocitos, en eosinófilos y en basófilos. Entonces, viendo las características de las células a las cuales se va a unir, pues vamos a tener sus funciones, que son principalmente la de degranulación. En el caso del FC epsilon R2, tenemos que este pertenece a la familia de lectinas tipo C. Este va a ser un receptor activador de baja afinidad que va a estar presente principalmente en los linfocitos B y en los eosinófilos. La siguiente inmunoglobulina es la IgA. Esta inmunoglobulina va a ser muy importante para el tercer bloque, ya que es el principal isotipo en secreciones. Por lo tanto, va a conferir inmunidad en mucosas. Tenemos dos tipos, que es la IgA1 y IgA2. Sus receptores va a ser principalmente el FC alfa R o CD89, el cual va a encontrarse en células mieloides y va a tener una función activadora. Principalmente favorece a la fagocitosis, a la degranulación, la activación celular, por lo tanto la liberación, por ejemplo, de citocinas o de mediadores inflamatorios, así como para el proceso de citotoxicidad. Además de este receptor FC alfa R, vamos a tener también otro receptor llamado poli-IG. Este receptor lo que hace es captar a inmunoglobulinas poliméricas. Poliméricas, recordemos que tanto IgA como IgM. Va a estar presente en células epiteliales, contienen al poli-IG y lo que hacen es este proceso de transitosis, que es captar a este antígeno y pasarlo a través de la célula para posteriormente presentarlo. Entonces hacen una endocitosis y el transporte del mismo. Por último, tenemos a la IgM. La IgM va a ser la primera en producirse. Vamos a ponerle un número 1. Es la primera en producirse. Por lo tanto, participa principalmente en una respuesta inmune primaria. De sus receptores, tanto el poli-IG como FC, R o FC, alfa R, C, R. Entonces, este va a estar presente sobre todo en células B, en T y en NK. Su función va a ser principalmente activación celular y favorece la fagocitosis. En el caso del FC alfa R, vamos a tener que este va a tener una afinidad intermedia por la IgA, mientras que FCM, la parte de FCMR, va a tener una alta afinidad por IgE. También va a estar presente tanto en células B como en macrófagos y células dendríticas.
A ver, macrófagos y células dendríticas. Esos serían todos los puntos importantes que hay que recordar acerca de los anticuerpos y pues funge como una introducción para este segundo bloque.